Nos encontramos una vez más en esos capítulos de La Tierra y la Memoria, como hemos llamado este espacio de recordar nuestra provincia en estos 100 años de la instauración de la Compañía de Jesús en Colombia. Soy Rodolfo Abello, responsable del apostolado educativo para la Compañía de Jesús, y hoy el tema que nos atañe tiene que ver con la educación en este país. Y el tema lo hemos denominado una mirada a la educación jesuita a través de los años. Para ello tengo dos invitados supremamente especiales y que a través de los años han venido participando en la construcción de este horizonte misional. Nos acompañan el padre Carlos Vázquez, que durante muchos años lideró esta propuesta de solidificación educativa, y el padre José Leonardo Rincón, que ha sido rector, decano de la Facultad de Educación y que también nos acompaña hoy desde la Administración Provincial. Así que en este espacio nos encontramos para hablar un poquito sobre cómo ha sido este trasegar de la educación en nuestro país. Así que bienvenidos a este su encuentro. Gracias, Rodolfo, muy amable. Para enfocar el tema hoy, no vamos a hablar de todo el apostolado educativo que tenemos en la provincia, sino nos vamos a centrar hoy en los colegios de la compañía, que si lo miramos tenemos 400 años de este trasegar, aunque la provincia solo tenga 100 años. Por eso quiero empezar con esta primera pregunta para el padre José Leonardo, que tiene que ver con este tema de los orígenes de los colegios en la Compañía de Jesús. ¿Cómo fue que la compañía, desde los tiempos de San Ignacio, opta porque el apostolado educativo en los colegios sea una manera de ser jesuita hoy? Bueno, tú lo has dicho, son 400 años de historia y no es fácil recopilarlas en unos breves minutos, pero hagamos memoria. Ignacio de Loyola, con sus compañeros, todos ellos fueron hijos, herederos de la educación formal, dijéramos graduados en las mejores universidades de su tiempo. Fundada ya la compañía, no estaba en sus planes el tener eso que llamamos hoy los colegios. Y se trataba de ser coherente con sus principios. Ellos decidieron discurrir por el mundo, de manera que todo lo que connotara estabilidad, como parroquias, como capellanías, pues no estaba en sus proyectos. Incluso a pesar de que en la fórmula del Instituto de 1540 se habla de la enseñanza de los niños. Está presente como en los últimos votos de los profesos, pero no de un modo formal. Fundada ya la compañía, ustedes recuerdan, se va Francisco Javier para la India, para el Oriente, y muy pronto, en 1542, será él el precursor de los colegios. Esto la historia no lo reconoce suficientemente, pero él fue quien con un grupo de jesuitas fundó el Colegio de San Pablo en Goa en el año de 1542. Años después, Francisco de Borja, en 1546, funda el Colegio de San Sebastián, en su tierra natal, Gandía. Y es ahí, en ambos colegios, donde se da cabida a los estudiantes seglares. Entonces dijéramos, ese es un antecedente muy importante, porque paso a contar que el que se da como primer colegio que se funda en la compañía, y ese es el que reconoce la historia oficialmente, es el colegio fundado por el mismo San Ignacio en Mesina, en Italia, en el año de 1548. El hecho es que resulta ser tan interesante esa prueba piloto, esos primeros años, que se expande rápidamente el deseo de tener ese apostolado a través de los colegios. Tanto que cuando muere San Ignacio en 1556, ya estaban funcionando en Europa 40 colegios. Con esa convicción de que el mundo es nuestra casa, Jerónimo Nadal, que trabajaba de la mano con San Ignacio, fue realmente uno de sus impulsores más importantes. Y las cosas de Dios, porque San Ignacio, que nunca fue profesor, resultó ser un verdadero maestro y un verdadero pedagogo. Y aunque nunca se propuso escribir opúsculos en el campo de la educación, donde podemos conocer su pensamiento al respecto es precisamente en la parte cuarta de las constituciones de la Compañía de Jesús. Es allí donde realmente él habla de los colegios y de las universidades y sueña con establecer, dijéramos,
en ese texto, que es más bien un texto inspirador, unas reglas o reglamentos que puedan llevar a la práctica eso que él sueña. Será hasta el quinto general, hasta el padre Claudio Acquaviva, que después de muchos años de intentos de elaborar un documento de ese estilo complementario a la parte cuarta de las constituciones, promulgue en 1599 la Ratio Studiorum, que va a ser un documento que va a regir a todas las instituciones educativas, de los colegios que llamamos nosotros de la Compañía de Jesús, hasta la supresión en 1773, cuando al cerrar la compañía teníamos ya 845 colegios en todo el mundo. Cuando Pío VII restaura la compañía en 1814, va a dar como uno de los argumentos para restaurar la compañía ese, de que la Iglesia pueda gozar de nuevo del beneficio de la experiencia educativa. Una convicción que, por ejemplo, en su momento, Catalina en Rusia, en la Rusia Blanca, cuando llega la orden pontificia de suprimir la Compañía de Jesús, ella no hace caso. Y no lo hace caso precisamente porque no podía perder en sus países a tan insignes, tan beneméritos educadores. Entonces dijéramos eso de los inicios. Pero quisiera también comentar en un segundo momento sobre los primeros documentos, llamémoslos corporativos. Uno primero, ya lo mencioné, es la parte cuarta de las constituciones. Es una de las partes más largas de esas constituciones y en su redacción pues se tiene en cuenta sobre todo la experiencia, las vivencias y los conocimientos que San Ignacio tuvo de las mejores universidades de su tiempo. Él indaga un poco, vive la experiencia en la Universidad de París, pero también ha estado en Salamanca, ha estado en Alcalá, conoce la experiencia de Bolonia y también la de Colonia en Alemania, y opta o se decide o se inclina por el que llaman el modus parisiensis, es decir, la forma de educar que tenían en París es la que lo convence finalmente y va a permear de alguna manera esa parte cuarta de las constituciones y su pensamiento en la línea de la educación. Entonces, no olvidemos que también, esto es importante aclararlo, el concepto de colegios en la primitiva compañía no es el que tenemos ahora exactamente. Los colegios en primera instancia eran esas casas donde se formaban los futuros jesuitas. Y claro, va a ser adelante en adelante esos parámetros o esas directrices las que sean igualmente válidas para los estudiantes externos. En ese apartado, dijimos que tiene dos, la parte cuarta, colegios y universidades. En la parte cuarta, en lo que concierne a colegios, dijéramos hay tres puntos nucleares. Uno que tiene que ver con la fundación propiamente de los colegios. Porque es que Ignacio, que es un hombre muy práctico, dice, la condición que yo pongo para que se creen nuevas instituciones, nuevos colegios, es que estén realmente fundados. O sea, fundar no significa simplemente abrir un colegio. Fundar es que esté económicamente su subsistencia garantizada, que tenga suficientes recursos, como para no tener que cobrarle a los estudiantes. O sea, que la educación es gratuita. Eso es bien interesante porque en el colegio romano va a colocarse un cartel en sus afueras que dice, aquí se educa gratuitamente. El mismo Javier que los contábamos en Goa, tuvo que acudir a un hombre rico de la ciudad para que patrocinara su colegio. Y en Gandía, pues fue el mismo duque de Gandía, Francisco de Borja, el que garantizó que se pudiera hacer lo propio. Es decir, que el colegio funcionara gratuitamente y para todos. Un segundo aspecto del que habla esa parte cuarta de las constituciones, diríamos, es el perfil del estudiante. Cómo son los escolares, cómo debe ser su tratamiento, su comportamiento en la casa, su formación intelectual, que es una formación, y esto va a ser definitivo, humanística, filosófica, teológica, pero también hablan del modo de hacerlo, en cuanto al orden, en cuanto al método,
Entonces se comienza a hablar de la prelección, de la lección, de la repetición, de las composiciones, de la declamación, del hablar en latín, de los tiempos de estudio personal. Pero quizás lo más relevante es la preocupación que tiene Ignacio porque la formación que se reciba en nuestros colegios no sea solamente académica, intelectual, sino que tenga experiencias prácticas. Y entonces va a aparecer la expresión ciencia y virtud, o virtud y letras. O sea, sí a los conocimientos, pero sí permeados con valores para la vida. Es decir, con una educación que realmente sea de calidad. Hoy diríamos una educación integral. Y un tercer aspecto tiene que ver es con el gobierno de los colegios. O sea, ese perfil de las autoridades que van a regir el colegio. Y ahí se hace mención de la parte 9ª de las constituciones, donde se habla de ese perfil. Un gobierno paternal, un gobierno amplio, un gobierno abierto, pero a la vez un gobierno muy exigente. O sea, además San Ignacio pone unas reglas muy claras. No vamos a aceptar influencias directas, no vamos a aceptar patronatos de quienes han sido los fundadores económicos. O sea, el hecho de que usted nos dé el sustento económico, nos apoye, no quiere decir que vamos a hacer lo que usted diga. Vamos a tener autonomía. Y esa autonomía va a estar regida en ese gobierno de la compañía que es muy claro, muy vertical, el padre general, el padre provincial y el rector. Obviamente el rector en el día a día es el responsable inmediato de la marcha de la institución. Habrá nombramientos reservados al general, pero ordinariamente esos nombramientos los hará el provincial. De modo que cuando muere Ignacio, el padre Rivadeneira, famoso Pedro de Rivadeneira, en su nombre le escribe a Felipe II y le dice al rey: todo el bien de la cristiandad y de todo el mundo depende de esa buena educación de la juventud. Y un segundo documento, porque les decía que son 2 documentos corporativos primarios en la Compañía de Jesús, es la famosa Ratio Studiorum. Ya les dije que fue Claudio Acquaviva el que la promulgó en 1599 y que no era otra cosa sino poner en práctica eso que se decía en la parte 4ª de las constituciones. Entonces, hablábamos también de Jerónimo Nadal, que fue un hombre clave en el comienzo de la compañía, uno de los fundadores del colegio de Mesina, del colegio romano, precursor también de la Ratio Studiorum y un hombre que anduvo por Europa fundando colegios y estructuró, dijéramos, la primera red de colegios a nivel de la Compañía de Jesús. La Ratio Studiorum no se publicó de una vez. La Ratio Studiorum se tuvo unos documentos de trabajo, llamémoslos así, documentos previos, por lo menos 4, de manera que la versión que conocemos de 1599 es la 5ª y última versión. Es un documento que no hay que idealizar tampoco. Es un documento que fundamentalmente lo que contiene son 30 colecciones de reglas que nos dicen cómo se deben manejar los colegios en todos los detalles. Entonces es un documento de carácter práctico. El otro es el inspirador, la parte 4ª de las constituciones. Entonces, ese modus parisiensis del que hablábamos también, que inspiró a San Ignacio desde el punto de vista pedagógico, habla precisamente de ese modo de educar, ese modo jesuita de educar. Y entonces, esos estudios son estudios ordenados, son estudios sistemáticos, son estudios progresivos, con un currículo claramente definido, en un ambiente disciplinado de formación, humanista por supuesto, y como lo decíamos también, con una armonía muy grande entre la virtud y las letras. No eran colegios entonces los que se proponían en la Ratio con cursos elementales, es decir, con niños. No, se comenzaba, eran personas ya más mayores, más adultas, dijéramos, con 3 años de gramática, había uno de humanidades, había otro de retórica, y ya más adelante se pasaba a estudiar 3 años de filosofía y 4 de teología. En todo ello, pues, esa conciencia de lo que llamamos hoy esa formación integral. Todo estaba previsto.
Estaba previsto el horario, las vacaciones, cuándo iban a ser, los días de descanso. Era una pedagogía activa. Había ejercicios de emulación, de sana competencia, por grupos, con premios, con sanciones, las famosas academias que se hicieron famosas, donde las personas podían sacar a flote todas sus cualidades en ese sentido, en la poesía, en la declamación, en la oratoria, en el teatro, en la música. Todo eso era importante. La formación espiritual. Se van a fundar muy pronto las congregaciones marianas famosas que hoy llamamos CBX, y sobre todo la cura personalis, esa atención o ese cuidado particular a los estudiantes. Entonces, la Ratio Studiorum marcó la vida de las instituciones educativas de la Compañía de Jesús, decíamos hasta la supresión. Cuando se abre de nuevo la Compañía de Jesús en 1814, el padre general de entonces, en la Congregación General 20, quiere promulgar una nueva ratio, intentan una nueva redacción y resulta eso un fracaso en la ratio de 1832. Fue estruendoso su fracaso, de manera que ya no se podía tener ese sistema uniforme que había estado en la compañía presente. ¿Por qué? Porque ya han pasado las revoluciones, han pasado los gritos de independencia en las colonias, cada país es distinto, hay países que no tienen interés en cuestiones religiosas, sino son muchísimo más laicos, entonces no les interesa ese tipo de formación. Entonces, será hasta 1906, con la Congregación 25ª, donde se renuncia definitivamente a redactar una nueva Ratio Studiorum, de manera que hasta, dijéramos, nuestro tiempo, Carlos nos hablará seguramente más adelante de eso, la ratio estuvo vigente, la antigua ratio, la de 1599. Y finalizo, porque me estoy alargando, mis queridos amigos, hablando un poco de esos resultados de esa educación con nuestros colegios. Simplemente para mencionar algunos nombres que se me vienen ahorita a la cabeza, pero en Europa, por ejemplo, personajes como Lope de Vega, Miguel de Cervantes Saavedra, Molière, Rousseau, Descartes, fueron formados en nuestros colegios, para hablar de esa época. En Latinoamérica, y solo hago mención muy rápida también, cuando estuve en México, a mí me impresionó mucho visitando Ciudad de México y Puebla, que me mostraban, me dijeron, vea padre, aquí hubo 5 colegios de la Compañía de Jesús en la colonia, 5, o sea, no uno como tuvimos aquí, por ejemplo en Bogotá, sino 5. México siempre ha sido muy grande. Eso me llama mucho la atención, porque era una estrategia apostólica, se convirtió en una estrategia apostólica muy, muy, muy relevante. Nosotros al llegar aquí, los jesuitas, rápidamente fundamos colegio en Cartagena, en la actual sede donde está el Museo Naval. Ese fue el primer colegio que tuvimos. Después, en 1604, el mismo año, a finales, se funda aquí el colegio que todavía existe, el Colegio Mayor de San Bartolomé, pero también habrá colegios en las ciudades importantes de la época. Estoy pensando en Monpós, en Honda, en Santa Fe de Antioquia, en Popayán, el mismo Pasto. Cuando regresamos, ya después de la supresión de la compañía y de las expulsiones que tuvimos aquí en Colombia, a finales del siglo XIX, en 1885 se fundan en octubre el Colegio San Francisco Javier de Pasto y en diciembre el San Ignacio de Medellín. En 1897 el Colegio de Bucaramanga, el de Barranquilla, el Colegio San José en 1917-18. Después viene, por supuesto, Cali, La Merced, Manizales y todos esos colegios, esa iniciativa apostólica siempre rodeada de figuras admirables, que recuerde algunos, porque aquí cuando uno menciona nombres puede cometer injusticias, porque omite nombres importantes, pero por ejemplo que yo recuerde figuras como la de Luis Gamero, que fue clave en la fundación al volver nosotros de la expulsión, o más recientemente, dijéramos, en los albores de nuestra provincia, hace 100 años, Jesús María Fernández, que fue un hombre extraordinario. Más adelante Ramón Aristizábal, que fue rector, pero también constructor de varias sedes. Estoy pensando en Celestino Redín,
que fue un rector de un influjo, por ejemplo, en Pasto, impresionante. O hermanos también, ojo, a los hermanos que hicieron un trabajo maravilloso, como por ejemplo el hermano Arroyave, el hermano Arango en Bucaramanga, o Aurelio García en Medellín, los hermanos Duque en Bogotá y Medellín, o sacerdotes que también con su formación académica sólida ayudaron a pensar nuestros colegios. Y hablo solo de los difuntos, estoy hablando solo de los difuntos, un José Carlos Jaramillo, un Mario Mejía, un Juan Bautista Bernal. Pues menciono solo algunos y ya difuntos, repito. No hay que olvidar la educación popular. Y ahí el padre Carlos González fue muy importante con la fundación de los colegios Santa Luisa y Santa Catalina. O el hermano Rodríguez, por ejemplo, con sus escuelas en Cartagena y en la misma Barranquilla. Los institutos nocturnos que se abrieron precisamente para abrir espacio a las clases menos favorecidas. O en los albores de los años 70, con Fe y Alegría, esa experiencia de José María Velas de Venezuela que nos impacta aquí y nos posibilita abrir escuelas para los más pobres. Y allí Armando Aguilar, su primer director, y su sucesor Luis Guillermo Vélez jugaron un papel muy importante. Y una palabrita y ya termino final. A nosotros los jesuitas, en la etapa apostólica que se llamaba magisterio, nos enviaban a los colegios. Y esa fue una experiencia bien importante porque ayudó a templar nuestro carácter. Sacábamos lo mejor de nosotros mismos y ahí nos formábamos realmente para el apostolado que después tuviésemos que tener. Pero el magisterio siempre fue una experiencia muy grata. Bueno, yo creo que aquí son grandes, no pinceladas, brochazos de esa historia, esos inicios de los colegios a nivel general y en la provincia. Ahí resalto algunas cositas de lo que has dicho. Yo creo que lo primero, los colegios posibilitan el discernimiento de Ignacio, ¿no? Tú nos contabas que de este paso de una caballería ligera a tener instituciones para formar a los nuestros y a los cercanos. Segundo, plantea ya ese proceso de la formación integral que siempre nos ha venido trayendo, y esa formación integral muy leída desde el humanismo, ¿no? Inspirada en estas grandes universidades. Y tercero, el modo de ser nuestro, ¿no? Los jesuitas parecían que en la época que fueron llegando sobre todo a nuestra provincia, un colegio, una parroquia, una casa de ejercicios. Así es. Y eso nos permitió realmente ir consolidando no solo nuestra misión en Colombia, sino realmente aportarle grandes rasgos de formación y de liderazgo a las regiones en nuestro país. Luego de esta intervención, bueno, vamos a acercarnos un poco a la renovación de los colegios a partir de Arrupe. Como se dan cuenta, los colegios en la compañía, algunos tienen más de 400 años, como el mayor, pero hay otros que son centenarios, y otros aproximándose rápidamente a ese siglo de existencia. Por eso, ahora voy a preguntarle a Carlos, en ese proceso de renovación que tú lideraste después de tu llegada, de tus estudios de Londres, que nos cuentes un poco cómo fue ese momento histórico, crítico, y qué fue lo que al final permitió no solo la construcción de Acodesi, sino un modelo de enseñanza en nuestro país. Sí, por supuesto. Me alegró mucho, como dices tú muy bien, la exposición de Leonardo, que para aquellos que no conocen el proceso histórico de la Compañía de Jesús, les puede ayudar muchísimo. O sea, cuando me preguntan a mí, ¿ustedes hace cuánto tienen colegios? Yo le digo, nosotros no empezamos ayer, nosotros empezamos antier, refiriéndome a 4,5 siglos de historia. Y eso me parece muy importante anotarlo, porque, como mencionaba Rodolfo antecitos, la provincia tenía como un gran proyecto apostólico 4 grandes obras apostólicas. Una, la residencia de los jesuitas, que eran los que iban a dirigir la obra, las obras apostólicas que se crearan. 2, un templo donde
se iban a celebrar las Eucaristías y tener toda la acción que hoy tiene una parroquia ampliamente difundida. Tercero, un colegio, desde quinto elemental en adelante. En ese tiempo era sexto, séptimo, sexto, primero bachillerato, segundo bachillerato, tercero, hoy es sexto, séptimo, octavo, noveno, etc. Y cuarto, lo más relevante, diríamos así, era no solo la residencia, no solo la iglesia, no solo el colegio, sino una casa de ejercicios. Fíjense que una casa de ejercicios espirituales para fomentar y desarrollar la espiritualidad ignaciana, los ejercicios ignacianos que creó San Ignacio de Loyola, fruto de su experiencia espiritual. Ese fruto de su experiencia espiritual dio origen a la Compañía de Jesús y también a todo el proceso de desarrollo de los apostolados de la Compañía. Entonces, ese era el proyecto fundamental. Llegaban a Cali, por ejemplo, a Medellín, a Bogotá, y teníamos esas 4 obras grandes. Llegamos a tener 7 casas de ejercicios, 7 colegios, 7 residencias enormes, con un buen número de jesuitas, y 7, por supuesto, iglesias que eran el sustento. Si ustedes miran, con ese conjunto se abarca la totalidad de la sociedad de aquel tiempo, ¿verdad? Hoy no se abarcaría así, totalmente, pero sí fue muy exitoso. Y ese fue el que se dirigió en los colegios por la Ratio Studiorum, que significa razón de ser e institucionalización de los colegios. La organización institucionalizada de los colegios podría llamarse o traducirse como, en latín, la Ratio Studiorum, la razón de ser de los estudios de la Compañía. Esto me parece que es muy importante para poder responder a la pregunta que hiciste, Rodolfo, de cómo con el padre Arrupe, después del Concilio Vaticano II, se hizo un cambio en la visión de los colegios. Ya Leonardo nos explicaba muy bien cómo estaban organizados, al estilo parisiense, y con algunos puntos muy sobresalientes. Por ejemplo, el acompañamiento personal. Se le pedía al profesor que tuviera un cuidado muy personal y muy directo de conocer al alumno y trabajarlo sobre todo a los que más necesitaban. Y como anécdota curiosa, algunos alumnos más adelantados se les pedía que ayudaran a los menos adelantados del mismo curso, a la vez que ellos tenían un trabajo adicional por las capacidades que demostraban. Entonces era un equilibrio permanente entre ayudarse los que tenían cualidades a los que tenían menos, y ellos mismos debían producir mucho más. Eso es muy lindo de la Ratio Studiorum, que muy bien lo enumeró Leonardo, pero que no necesita un estudio a fondo, no es el momento de hacerlo ahora, pero la Ratio Studiorum nos ayudó 3 siglos a los jesuitas a desarrollar la obra apostólica fundamental, por ejemplo, que se tuvo en las misiones de Paraguay, en la que se tuvo esas misiones que llegaron a tener 350.000 indígenas en 70 ciudades. Claro que no eran ciudades de 10 millones de habitantes, ciudades de 10.000, 15.000 indígenas. En total eran 350.000 indígenas los que cubrieron el terreno que ocupa hoy Brasil, Argentina y Paraguay. Y ahí vivieron los jesuitas con ese número enorme de indígenas. Y las clases que daban se dirigían también en la misma forma
que escuchamos orientaba la Ratio Studiorum. Bueno, como ustedes ven, hemos tenido 4 siglos y medio largos de historia recogidas, muy breve y bellamente recogidas en la historia por Leonardo, que nos da una orientación clara en los colegios que yo los viví así, como los recibimos de la Ratio Studiorum, antes del Concilio Vaticano II. Vino el Concilio Vaticano II, siglo XX, año 1962 a 1968, convocado por el Papa Juan XXIII, concluido por el Papa Pablo VI en 1968, pues Juan XXIII murió en 1963. Ese concilio fue un verdadero vuelco a la Iglesia, a los planteamientos apostólicos, a todos los teólogos que tenían sus propias maneras de ver la vida y las cosas, y surgieron muchas corrientes teológicas, muchas nuevas formas apostólicas de vivir la fe, y concretamente repercutió en los colegios. Nosotros tuvimos un general que apreciamos muchísimo, muchos de nosotros, el padre Pedro Arrupe, español, de la provincia de la provincia vasca, Vascongada. Él fue elegido general y una de las cosas que propuso, primero que todo, fue a los exalumnos de la Compañía de Jesús decirles algo que se había hablado en el concilio, es que fuéramos hombres para los demás, que lo esencial del cristianismo es el servicio a los demás, que era lo que Jesús nos invitaba a hacer. Él le dijo a los exalumnos que la educación que habían recibido era bastante individualista y que por tanto, el llamado que nos hacía el concilio y que la compañía lo asumía era formar hombres para los demás. En ese tiempo los colegios jesuitas eran solo masculinos, hasta algunos años después del padre Arrupe. Y entonces eso fue un impacto tremendo, fue el primer golpe que incluso ocasionó algunas divisiones dentro de nuestra propia comunidad, no de separaciones, sino de modos de pensar distintos, diciendo que eso no era lo que San Ignacio quería. Dejado ahí la historia, retomemos lo del padre Arrupe en 1980. Lo anterior fue en 1974, a los exalumnos. En 1980, el padre Arrupe reunió en Roma a los jesuitas que hubieran trabajado mucho más ampliamente y tuvieran una experiencia larga en educación. Personalmente pedí autorización al padre Arrupe de ir a esa reunión. Yo estaba en Europa haciendo un posgrado y él me dijo que con muchísimo gusto me hiciera en la zona que había para observadores. Hacen de cuenta este salón y en la parte de atrás había unos 50 cupos para observadores, o sea, sin voz ni voto, pero estaban oyendo, que era lo que queríamos oír. En uno de esos momentos yo me quedé en la reunión cuando salimos a almorzar y me quedé solo en la reunión allá atrás y el padre Arrupe se quedó en el proscenio, en el escenario, escribiendo como algunos apuntes personales. Cuando miró que allá había un joven, lejos, estamos hablando de 50 metros mínimo, 60, y se levantó, vino y me dijo, ¿y quién es este joven? Yo le expliqué que era un jesuita colombiano y le dijo, pues, te puedo invitar a almorzar conmigo. El padre general tiene un pequeño comedor en la curia general que queda a una cuadra del Vaticano
y ahí tiene algunos invitados, 1, 2, 3, incluso 5 o 10, y con ellos almuerza o toman un refrigerio o comen. Yo me fui a almorzar con él y una de las cosas que le pregunté era que qué pensaba él de los colegios, aparte de la carta que nos dejó a todos los que estuvimos en la reunión de 1980. Es una carta a toda la compañía que se llama Nuestros Colegios Hoy y Mañana. Hoy, 1980, y mañana, hasta hoy, hasta el futuro, como hoy. Todo eso tiene un valor muy importante. A mí me impactó tremendamente. No solo haber hablado personalmente con él, que hablamos muchas cosas de la provincia, personalmente el estudio que estaba haciendo, que era de educación en la Universidad de Londres, y tercero, que qué futuro tendríamos en América Latina a la luz de lo que él nos acababa de leer, la carta que les menciono de Nuestros Colegios Hoy y Mañana. Pues el impacto fue que apenas regresé de Londres, el padre Álvaro Restrepo, que era el provincial, me dijo que lo que me había dicho el padre Arango, que fue rector de este colegio, Gerardo Arango, me dijo, él era provincial, viceprovincial entonces, me dijo, váyase y prepárese en educación, porque a los colegios después del concilio hay que darles un vuelco muy grande. O sea, ya era un consenso bastante generalizado de que necesitábamos cambiar en los colegios, no solo por lo que acabo de contarles, sino porque los mismos padres de familia que teníamos en los colegios y los alumnos iban manifestándose, así como hoy, como personas de una nueva época, de una nueva era, de algo que había cambiado en toda la iglesia y que entonces, ¿qué íbamos a hacer en los colegios, no? Era pues una exigencia muy importante. Y de ahí salió entonces esto que les cuento del padre Arrupe y varias otras observaciones muy pertinentes sobre la educación en la Compañía de Jesús. Más tarde aparece el padre Kolvenbach como general de la compañía, Peter Hans Kolvenbach, un hombre muy culto, lingüista, preparado realmente muy seriamente, muy juiciosamente en estudios académicos. Dirigió a la Compañía de Jesús una serie de discursos, de intervenciones en los diversos sitios que visitó, a muchos sitios que visitó, más de 200 sitios, casas jesuitas, residencias, colegios, por supuesto, universidades, y donde había una celebración grande, por ejemplo, en Georgetown University, en Washington, él fue con motivo de los 200 años de la Universidad de Georgetown University. Y uno de los discursos más importantes de él están dichos ahí en esa universidad, sobre la educación universitaria. Y otro similar que lo dijo en Santa Clara, al otro lado de los Estados Unidos, en California. Igualmente hizo aquí en la Javeriana, e igualmente hizo en nuestros colegios en la visita especial que tuvo a Colombia. Él tuvo varios discursos en los colegios nuestros, empezando por el de Pasto, al que no pudo llegar, pero le dejó el discurso que tenía preparado. No pudo llegar por el mal tiempo que entonces había, y él esperó 2 días, pero ya no se podía más. Ahí empezó una renovación de los colegios muy importante. Yo estaba ayudando en la provincia como asistente de educación, precisamente para coordinar que en los colegios hubiera toda una armonía en los procesos de cambio. Y se logró bastante, no se puede negar, les voy a mencionar ya en forma de síntesis lo que se logró, pero antes quería mencionarles que el padre Kolvenbach sacó 2 documentos que complementaban lo del concilio
y a la vez nos abría un horizonte enorme para el futuro. Uno de ellos se llamaba Características de la Educación de la Compañía de Jesús, en el año 1986. O sea, casi 15 años después 17 años después de terminado el concilio. Pero fue definitivo, porque nos dio el perfil del estudiante que deberíamos ayudar a formar después del concilio. Y entonces vino la pregunta obvia que surgía después de esa observación, que era ¿cómo llevamos esto al aula de clase? Y lo que surgió de allí, 10 años de trabajo, dirigido por el secretario de Educación del padre general Kolvenbach, el padre Dominuco, Vincent Dominuco, de la provincia de Nueva York. Fue elegido para que le ayudara al padre general como asistente de educación. Y él se propuso sacar adelante, como buen gringo, algo muy concreto y específico para poner en práctica las características de la educación y muchas cosas que venían del Concilio Vaticano II. Se publicó en 1994 un librito que se llama El Paradigma Pedagógico Ignaciano, y que era cómo llevar al aula de clase lo concreto, lo específico que teníamos en nuestras manos, que era la renovación de nuestros colegios. Les quiero mencionar, como les digo, de manera más breve, porque cada cosa de estas implicaría un comentario en la misma forma que muchas de las cosas que nos dijo Leonardo, pues implican volver. Solo la Ratio Studiorum hay libros de 1500 páginas estudiándolos. Lo que les voy a hablar ahora es, por ejemplo, del padre José del Rey, un jesuita español que vino a vivir a Venezuela. Está todavía allí, ya con muchos años encima, y escribió un libro de 800 páginas sobre la formación de las humanidades en los colegios jesuitas de la Nueva Granada. O sea, comprendían a Colombia, a Ecuador y a Venezuela. Y era eso, que ya empezábamos a producir a la luz del concilio muchos procesos importantes de renovación. Les quería mencionar esos dos fundamentales libros del documentos del padre Kolvenbach, porque marcan, así como la parte cuarta de las constituciones y la Ratio Studiorum, en el antiguo, llamémoslo, orden de cosas, en el nuevo estos nos van a marcar muy fuertemente, hasta hoy. Entonces quería comentarles algo de eso. ¿Qué significa el desarrollo que hicimos en los colegios? Durante 17 años, 18, estuve yo al frente de esa orientación y después, claro que el padre provincial aprobaba eso. Teníamos una consulta de colegios, que ahora hablamos de grupos de colegios, de personajes que sobresalientemente podían decir una palabra importante. La reflexión sobre la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola y la reflexión sobre la parte cuarta de las constituciones nos llevó a poder concebir entre nosotros, teniendo en cuenta el paradigma pedagógico ignaciano, la propuesta de la educación de la Compañía de Jesús. Algo verdaderamente novedoso. Hoy, ¿cómo sería la propuesta educativa nuestra? Ese libro se publicó en el 2005, pero teníamos 20 años de práctica ya de lo que anteriormente les he comentado. Además, por otra parte, en cada colegio íbamos haciendo una serie de programas que implicaban el cambio profundo y renovación de los colegios. Ustedes saben que el cambio de los colegios tiene un cambio fundamental, que es el currículo. Y dentro del currículo está el plan de estudios, los programas que se tengan organizados y finalmente la gestión, cómo se gestionan ahora los colegios. Si antes era un rector la máxima autoridad,
muy inapelable en muchos casos. Ahora parecía un consejo ejecutivo que era con el padre rector de cada colegio el que dirigía el colegio, y lo tenemos hasta hoy. O sea, se fue socializando el poder y le dio una madurez enorme a nuestros colegios. Y aparecieron los colaboradores que les decía, que fueron los grandes programas que organizamos en los colegios. Les quiero nada más leer los títulos de los colegios, que me parece que son importantes que los conozcan, y algunos los han oído mencionar, pero no en conjunto. Entonces, los que dirigían esos programas en cada colegio, porque se determinaba que para todos fueran igualmente válidos, entonces teníamos reuniones anuales con lo que llamábamos los homólogos, los de igual nombre. Por ejemplo, los de formación de la afectividad era un programa. Otro programa, el de la libertad y autonomía, que como hoy los jóvenes buscan más libertad y autonomía. Teníamos también el programa de Encuentros con Cristo, fundado por un jesuita mexicano que vive todavía, está sobre los 90 años, Eduardo Levy. Eso es bellísimo, están hechos según la psicología evolutiva, desde preescolar hasta 11º grado, incluso para padres de familia e incluso para religiosos y religiosas de otros colegios. Otro programa que teníamos era los Encuentros con Cristo, ya lo mencioné, el programa de formación y acción social, para que nuestros alumnos pudieran tener lo que en el paradigma pedagógico se enfatiza mucho, el contexto, en dónde estamos parados, qué es lo que vale y significa de nuestros colegios, el medio ambiente en el que estamos, política, social y económicamente, y culturalmente, por supuesto. Otro de los planes de los programas era Programa para la Paz. Otro empezó en 1987, terminó ayer, entre otras cosas, el Programa por la Paz, la Semana por la Paz, que era fruto del Programa por la Paz de los colegios. Y en el folleto que sacó la Arquidiócesis de Bogotá, mencionan con toda claridad que lo empezó la Compañía de Jesús en 1987, en el Magdalena Medio. El padre Francisco de Rú, que dirigió, fue el presidente de la Comisión de la Verdad, fue el que más impulsó el que se realizara en la provincia colombiana de la Compañía de Jesús el programa por la paz. A los 10 años la conferencia episcopal, todos los obispos juntos, la aceptaron y ya siguió en manos de los obispos como la tenemos actualmente. Y por último iba a mencionar un programa muy interesante. Les había dicho que nuestros colegios eran masculinos. Empezamos a tener el ingreso de jóvenes, niñas, a los colegios donde solo había niños, jóvenes y adolescentes, hombres. Y eso fue inmediatamente una explosión para los colegios femeninos. Empezaron a abrir también sus colegios a jóvenes hombres, de manera que en diversos colegios femeninos empezaron a aparecer desde preescolar para adelante los jóvenes varones, ¿verdad? Esos programas, que en total eran 13, empezaron a reunirnos anualmente con esos homólogos, todos los psicólogos, todos los de formación de la afectividad, pues, o los que acabo de decir, por ejemplo, el Programa por la Paz, etc. Nos reuníamos y fuimos organizando documentos que aún hoy tienen validez para sacar adelante la renovación de nuestros colegios, y de veras se renovaron muy profundamente. El solo consejo ejecutivo que dirigía el padre rector, con los principales que había nominado para ello, eran fundamentalmente una participación de quien antes era totalmente autónomo en la toma de decisiones.
Eso cambió los colegios. Está la Asociación de Padres de Familia, la Federación de Asociaciones de Padres de Familia, etc. Y la última parte que les quería comentar, porque me parece importante, es mencionarles a ustedes por qué llamamos educación personalizada con todas las características de la formación integral. Cuando ya había en Francia el personalismo de Emmanuel Mounier por los años 60 y 70, como fruto de la Segunda Guerra Mundial, para recuperar la fuerza y la dignidad del ser humano. Y entonces Emmanuel Mounier escribió el personalismo. Y de ahí sacamos nosotros la idea de educación personalizada. La tesis personalmente que hice para el grado fue los principios de la educación personalizada, ahora les digo quién fue el autor, y el personalismo de Mounier, una comparación y fortalecimiento mutuo. El jesuita que fundó el primer colegio de educación personalizada fue el padre Pierre Fort en París, y eso que él creó lo trajimos a Colombia a través de las religiosas de Siervas de San José que dirigían las infantiles de nuestros colegios. Y entonces eso se fue, pues ellos empezaron en preescolar o en prekinder, y después kinder, y después primero, segundo, hasta quinto. Y entonces dijimos, ¿en quinto qué? Pues vamos a seguir con la educación personalizada. Y en ese momento, recuerden, para el año 94 apareció el paradigma pedagógico ignaciano. Entonces supimos cómo resumir e integrar todo lo de la educación personalizada con lo del paradigma pedagógico ignaciano, que tiene, les repito, 5 procesos, 5 fases. Primero, el contexto, o sea, en dónde estamos parados, a qué sociedad estamos sirviendo, cómo son los muchachos, ellos y ellas, hoy. Segundo, la experiencia del tema que vamos a tratar en clase. Tercero, la reflexión, que como en la educación personalizada se hace en momentos de reflexión personal y en grupos. Después el profesor recogía todo eso como en una puesta en común general. Y finalmente, la acción. De ahí, ¿qué vamos a sacar? No vamos a hablar por hablar y no vamos a llevar nada a la práctica. Y concluíamos, el paradigma pedagógico concluye con la evaluación, para volver a empezar con el contexto, el siguiente tema: contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación. Entonces los colegios se cambiaron, pero de fondo. Yo asistí a 7 reuniones en Roma por ser delegado en América Latina de los colegios jesuitas. En ese tiempo eran 116, hoy están, si no estoy mal, 92, ¿verdad? En América Latina. En América Latina, no, en el mundo son 800 y pico. Eso, fui a las reuniones citadas por el Padre General para que revisáramos cómo íbamos realizando la innovación en los colegios. Y fijémonos muy bien, el contexto de innovación solamente cabe para nosotros jesuitas desde los ejercicios espirituales ignacianos y toda la propuesta de educación y experiencia educativa de la Compañía de Jesús de 4 siglos y medio largo. No se trata ahora de inventar lo que ya está inventado, de integrarlo y de actualizarlo, sí. Por eso las innovaciones como el ABP, aprendizaje basado en proyectos, se fundamentan mucho en todo el proceso de los ejercicios espirituales ignacianos, que fueron los que San Ignacio nos dejó. Nos ayudaron muchos laicos, el 98% de los profesores son laicos, ellos y ellas, en nuestros colegios. A mí me tocó el Colegio San Ignacio en Medellín antes del concilio, en que no había sino un solo laico en 6º grado, en 11º hoy. Todos los demás eran jesuitas, y así era prácticamente en todos los colegios. No solo la disminución vocacional, sino la presencia de los laicos y toda la fuerza que adquirieron en el concilio
nos invitó a que integráramos a los laicos, los formáramos dentro del espíritu que acaban de escuchar ustedes y que pudiéramos tener un trabajo en conjunto. Por eso quiero agradecerle primero a los provinciales que fueron y apoyaron este proceso de cambio. No era fácil, esto que ustedes me oyeron tuvo posiciones muy serias. Incluso hubo un momento en que un grupo de rectores pidió que me cambiaran de asistente de educación para volver a tener el colegio como lo teníamos, en tiempo del padre Álvaro Restrepo. Pero no es eso, sino no solo la disminución vocacional, es la conciencia de que el laico, hombre y mujer, y hoy más mujeres que hombres, son tan hábiles, tan capaces de asumir la espiritualidad ignaciana, que vale la pena que los tengamos en nuestros colegios, como de hecho sucede. A ellos les quiero agradecer porque con ellos hicimos todos estos programas. Con ellos hemos hecho los mejores proyectos para los colegios. Con ellos llevamos a cabo colegios de 1.500, 2.300 alumnos, como hubo en San Ignacio hasta hace un tiempito. 2.300 alumnos en un colegio. ¿Y eso es quién lo lleva? Pues un grupo muy grande de laicos, hombres y mujeres. Jesuitas había 4 o 10. ¿Pero qué es eso ante 2.300 alumnos y 200 profesores? Es nada. Entonces estamos ahora, y eso es lo que vamos a conversar enseguida, ¿cómo vamos a afrontar el próximo futuro? ¿Cómo lo estamos afrontando? ¿Cómo vamos a respetar la tradición de la compañía y la riqueza, como les dije, que no empezamos ayer, sino antier? Ese antier que nos ha ayudado a tener 470 y pico de años, no se pueden ahora decir, no pasó nada, empezamos de cero. Un momentico, despacio, despacio. Ni tampoco podemos tener exalumnos como Voltaire, que era un exalumno nuestro, notable por su cuenta, pero que dijo una frase enteramente desgraciada. Dijo, amo a los jesuitas porque fueron mis profesores y mis maestros y soy lo que soy por ellos, pero los odio por papistas. Pues él era medio desgraciado. Entonces, podemos decir, había de todo. Tú mencionaste a D'Alembert, mencionaste a todos los principales, pero es que entre la Revolución Francesa también hubo Voltaires, ¿no? Que eran los que nos dañaban el tema y los que finalmente nos llevaron a que el Papa suprimiera la Compañía de Jesús en 1773. Portugal, España, Francia, Italia fueron los principales en intervenir en la extinción de la compañía. Oigan, y las mismas razones, y ahora sí concluyo, y las mismas razones por las cuales el Papa firmó el motu propio con el cual redujo a nada la compañía de Jesús, que nunca se acabó, para decir la verdad, y ese es otro tema de conversación. No solo fue esa frase famosa de que por el bien de la Iglesia y evitar el mal que se está produciendo en la educación de muchos colegios jesuitas, suprimimos la compañía de Jesús. Estoy sintetizando un motu propio largo. Y con esas mismas razones, el Papa Pío VII, ¿qué? Sí, Pío VII, fue el que restauró la compañía en el 1814 y dice, por el bien de la Iglesia, por el bien que han hecho los jesuitas en los colegios, vamos a restaurarlos de nuevo para que vuelvan a tener la grandeza que tuvieron entonces. Bueno, conversemos un poco sobre esto que me parece muy importante, ¿verdad? Vamos a agradecerte, Carlos, un poco este recorrido por la actualidad de los últimos casi 30 años de nuestra educación. Y como rescatar una cosa, yo creo que les coincidió un momento cultural con el Concilio Vaticano II que posibilitó hacer preguntas y síntesis que eran importantes. Lo segundo que yo quisiera rescatar, los 4 pilares que ustedes diseñaron, ¿no? Que son fundamentales. El horizonte ignaciano basado en esos ejercicios espirituales,
Segundo, el enfoque pedagógico personalizado, Personalizado. que era importantísimo. Era eso que les comenté de la tesis. Perfecto. Y lo tercero, obviamente, surge el paradigma pedagógico ignaciano como elemento articulador de todo este proceso pedagógico. Y por último, había que buscar una manera de gestionarlo. Y el cuarto periodo es la gestión que crearon ustedes, empezando a introducir todo este trabajo colaborativo y toma de decisiones colaborativas que generaron un proceso de cambio y transformación en nuestra educación. Claro. Les agradecerte ese proceso largo, continuo de luchas y que permitió ciertamente que nuestros colegios siguieran estando a la vanguardia del día de hoy. Es verdad. Padre, dos cosas quería anotarles que es importante. Miren, toda la propuesta educativa de la Compañía de Jesús no se hizo solo en el tiempo en que yo estuve de asistente de educación. Ahí se fundó ACODESI, Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia, en 1996, 94. 94. Y después de que yo terminé el trabajo de asistente de educación, lo tomó el padre Leonardo durante 10 años mínimo. No, 6. 6 años. Consolidó todo lo que teníamos, lo integró, lo articuló mucho mejor. Se produjo un documento, la cosa más linda del mundo, que se llama La Formación Integral en los Colegios de la Compañía de Jesús. Se fortaleció cada uno de los programas que teníamos y se revisaron para que pudieran ponerse en práctica. Después él fue presidente de FECODE, ¿de la FLACSI. La FLACSI, no de FECODE, la FLACSI. La Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas, que reúne todos los colegios de América Latina. Nosotros empezamos a funcionar, llamémoslo, intencionadamente, preveyendo que se iba a aprobar en 1990. Pero hubo que suprimirlo porque faltaban en las provincias suficiente fuerza de organización para que hubiera una federación de asociaciones de colegios. Nosotros teníamos la de Colombia, Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia, pero había más de la mitad de las demás provincias de América Latina que no tenían ninguna asociación. Entonces, ¿qué federación íbamos a hacer? Por eso se hizo la FLACSI y él fue el primer presidente de la FLACSI. Y eso fue un éxito. Miren, lo que no se institucionaliza finalmente fracasa. ¿Qué es institucionalizarlo? Darle fundamento, estamentos, no solo reglamentos, sino lo que San Ignacio hizo, constituciones de la Compañía de Jesús, que se han ido reformando en alguna forma, sí, pero el centro y el corazón de lo que San Ignacio quería existe hoy en día. Por eso somos jesuitas. Te quería complementar eso que me parece importante para... Voy a agradecerte todas esas complementaciones. Yo creo que hemos visto un poco de la historia completa de la compañía, desde cómo se hace San Ignacio. Vimos los últimos años de la Compañía de Jesús y uno de los grandes desafíos que tenemos en ese país, bueno, y los colegios, ¿hacia dónde, no? ¿Qué futuro nos espera? Vemos que la natalidad baja, los jesuitas somos menos, pero yo creo que Francisco, con esto de la solidaridad, nos empieza a dar también un tono de este trabajo colaborativo con los laicos que Carlos nos lo resaltaba. Yo creo que ahora, José Leonardo, complétanos un poquito hacia dónde podemos seguir caminando con los colegios de la Compañía de Jesús. Bueno, pues después de esa exposición de Carlos, me parece muy importante porque, a ver, hay algo que hay que decirlo antes de intentar dar una respuesta o una aproximación a lo que me preguntas, y es esto. Carlos aludió al Vaticano II. Nosotros teníamos paralelamente la Congregación 31 y la Congregación 32. Eran momentos difíciles de transformación, de renovación. Había un giro copernicano que coincide con el cambio de época. Es decir, estamos en una transición epocal y como toda transición, pues es difícil. Yo creo que los colegios fueron fuertemente cuestionados. Por eso lo que contaba Carlos de Gerardo Arango, que le planteó ese reto, era por eso. Ya no podía ser más de lo mismo.
había que renovarse, había que transformarse. Y eso no fue fácil. No fue fácil, como no es fácil ninguna de esas transiciones. Entonces yo creo que hay que mencionarlo porque había gente, incluso al interior de la compañía, que no creía ya en el apostolado educativo. Había que cerrar los colegios. Es más, en un proyecto apostólico de provincia se ordenó el cierre de 2 de sus colegios, que finalmente no se llevó a cabo, porque quienes pusieron al frente de esos colegios lo que hicieron fue renovarlos, transformarlos y decir si siguen siendo válidos, siguen siendo pertinentes. Entonces, eso hay que traerlo a colación porque este camino que recorrió o que lideró Carlos durante 16 años no fue fácil. No fue fácil, pero fue un trabajo de construcción colectiva. Entonces, sucederlo tampoco fue fácil, porque había dejado la vara muy alta, el nivel muy arriba, y entonces cómo continuar ese esfuerzo monumental que se había hecho durante casi 2 décadas. Lo primero entonces fue articular la propuesta educativa, ya lo mencionó él, no podían ser compartimentos estancos, había que articularlo. Y se articulaba precisamente alrededor del currículo comprendido como todo eso que intencionalmente educa en razón de nuestra propuesta educativa. Y ya se mencionó, no solo es el plan de estudios, son los programas, son los proyectos, es la gestión del día a día. Entonces eso fue muy importante, hacer esa reflexión sobre la formación integral y sus dimensiones, en un trabajo donde estuvieron casi 200 personas creando colectivamente ese basamento teórico que bellamente, como dice Carlos, concluyó en la publicación de ese libro, La formación integral y sus dimensiones. Habló de la Flaxi, por supuesto, como un esfuerzo mancomunado de red, de trabajo de red, que hay que continuar, pero quiero hacer mención de 2 programas que se nos iban olvidando, Carlos, y que son muy importantes. Los ejercicios espirituales personalizados, bajo el liderazgo de Julio Jiménez, que durante 30 años definitivamente, creo yo, definitivamente, le dieron el toque ignaciano a nuestra propuesta educativa y sobre todo hicieron comprender, asimilar, vivenciar en todo el profesorado, que creo que la mayoría los hizo, qué era esto de la ignacianidad y cómo ya no es una teoría o una filosofía por allá etérea, sino una experiencia transformante existencial. Y a nivel de los estudiantes, nos olvidaba mencionar una experiencia muy linda que comenzamos estando yo en el magisterio en Bucaramanga, en el San Pedro Claver, pues el curso taller de formación integral. Porque siempre, y esa es una nota característica de la educación de la compañía, es la formación del liderazgo, para el liderazgo, formación de líderes, formación de hombres y mujeres capaces de animar, de orientar, de dirigir la sociedad. Y entonces ese curso realmente a lo largo de estos 30 y tantos años ya que lleva, pues realmente ha logrado ese propósito. Entonces era simplemente como para recordar otros elementos claves en lo que ha sido esa renovación de los colegios que tú lideraste y que definitivamente tenemos que agradecer, porque si no hubiera sido por eso, creo que nuestros colegios ni eran pertinentes ni existirían en este momento. Creo, pues a la pregunta de Rodolfo, pues que no tenemos el don de adivinar el futuro. ¿Qué nos espera? No lo sabemos. Y el mundo cambia tan vertiginosamente, tan exponencialmente rápido todos los días, que es difícil avisorar cómo puede ser ese futuro. Pero yo sí creo que podemos pedir el don que lo tuvieron estos grandes hombres de ser visionarios como nuestros mejores predecesores, para ver por dónde pueden ir las cosas. Yo creo que la Compañía de Jesús seguirá siendo reconocida como una orden educadora y en sentido estricto pues puede ser injusto, porque sabemos que hay un abanico grande, muy plural de apostolados que realiza la compañía, pero en sentido amplio es verdad, porque contamos con más de 1.600 instituciones educativas en todo el mundo. 1/3 de los jesuitas a nivel universal trabajan en lo educativo, hombro a hombro con los compañeros apostólicos laicos, que por lo menos en el mundo son cerca de 75.000.
con más de 1,5 millones de estudiantes, con todo lo que significan sus familias. Entonces seguirá siendo la educación un apostolado válido, un apostolado eficaz. Quizás ya no sea ese sistema idéntico como se tuvo en los tiempos de la Ratio, pero sí con un desafío de ser una red internacional bien importante, marcada por ese sello inconfundible que es la ignacianidad, que con creatividad, con pertinencia, con pasión sobre todo, siga dejando huella en las nuevas generaciones. Esa pedagogía ignaciana que seguirá siendo la fuente inspiradora y esa educación jesuítica, y ahí vale la pena hacer la precisión entre una y otra, la diferencia, que pues seguirá siendo también abierta, ecléctica en el buen sentido de actualizar con esas nuevas tendencias que van apareciendo a nivel global, sintonizándose con aquello que es lo más propiamente nuestro y diríamos no negociables en esa pedagogía, como por ejemplo el sentido corporativo, el humanismo cristiano que se ha mencionado aquí, la conciencia crítica. Un estudiante de la Compañía de Jesús no traga entero, es una persona pensante, es una persona autocrítica, es una persona que favorece la libertad y la autonomía, que tiene un sentido social y solidario. Bueno, podíamos hacer todo ese listado de lo que hemos llamado el perfil de nuestros estudiantes. Hoy día tenemos en el horizonte también muy claramente demarcados los retos que nos ofrecen las preferencias apostólicas universales. Y allí en el horizonte la ignacianidad en primer lugar como el tesoro más grande, como lo decía el mismo San Ignacio, que es lo mejor que podemos dar nosotros, nuestra espiritualidad. Ese sello ignaciano que es inconfundible a partir de los ejercicios espirituales. La opción por los más débiles, los pobres, los excluidos, los vulnerados de la sociedad, nuestros jóvenes, que son una fuerza inconmensurable y maravillosa por la que tenemos que hacer esa apuesta hoy día, y el trabajo por el cuidado de la casa común, o eso que denominamos la ecología, y que es un reto grande, dado que el mundo es nuestra casa y tenemos que cuidarlo. Entonces, esas PAU son esa brújula que orienta hoy día nuestro norte apostólico. Y en un contexto que, como tú mencionabas, Carlos, pues es ineludible de tener presente. Ese contexto difícil, complejo, como el que estamos viviendo, un contexto que nos interpela, un contexto que nos obliga a hacer presencia, a decir una palabra pertinente, a tener una acción que realmente tenga incidencia. Yo creo que hoy día pues hay muchos retos. Yo recuerdo hace unos años cuando hacíamos la primera asamblea del área educativa en la Universidad Javeriana y nos reuníamos con Fe de Alegría, ACODESI, etcétera, a reflexionar sobre esos desafíos de la educación de la compañía hoy. En ese momento, hace unos años, hablábamos de las nuevas tecnologías y entonces era la aparición del internet, de los celulares, de los computadores, y esa era la fantasía, era lo novedoso. Hoy ya estamos hablando de la inteligencia artificial y no sabemos qué nuevos desafíos nos esperan. Siempre habrá retos. Importante y definitivo será estar atentos, abiertos, dispuestos a responder a esos retos. Y creo que será importante y definitivo el liderazgo con que lo hagamos. Ese liderazgo ignaciano, ese liderazgo jesuita, que aunque siendo pocos, como dices tú, Rodolfo, pues ya no estaremos muchos jesuitas, pero estaremos muy bien acompañados con nuestros compañeros apostólicos laicos, poniéndole atención a esos grandes desafíos. Creo que estamos padeciendo en este momento llamémosla una persecución, llamémoslo a veces velada contra la Iglesia, de muy diversos matices, y ahí también la compañía tendrá que decir su palabra al respecto, porque no gratuitamente nos atacan, no gratuitamente hay un interés no solamente por el control del poder político, sino que se sabe muy claramente que el control sobre la educación es definitiva para poder controlar una masa popular. Entonces, nosotros siempre estaremos allí con un pensamiento crítico,
favoreciendo siempre los valores del Evangelio. Y ahí tenemos una palabra que decir. Lo estamos viviendo en este momento en Nicaragua, con un régimen que llamaríamos de izquierda, pero ahí junto está El Salvador, con un régimen de derecho, donde realmente igualmente somos incómodos desde nuestra propuesta educativa. ¿Por qué? Porque no aceptamos tan fácilmente lo que buenas a primeras se nos va presentando. Entonces, no quiero alargarme, simplemente decir que el don del discernimiento que proviene de la espiritualidad ignaciana nos ayudará a ver, según tiempos, lugares y personas, qué debemos responder según el momento histórico que vivamos. Bueno, agradecerte. Yo creo que se nos vienen grandes retos y momentos, ¿no? También con este crecimiento de la educación pública, que sigue apretando un poco también al mundo de lo privado, que seguirá siendo un hilo para trabajar. Ya para concluir, una palabrita que me gustaría que escucharlos, y es, bueno, los colegios como plataforma apostólica, ¿cierto? Inspiraron no solamente nuestra manera de ser y de estar, que nos cuenten un poquito esa experiencia de cada uno de cómo vivieron esa misión de educadores en nuestra provincia. ¿Quién se anima, Carlos o José? Pues les decía que, por ejemplo, la experiencia del magisterio fue fenomenal. Claro, yo tuve la fortuna de estar en los colegios durante 35 años, desde que era junior hasta antes de ser ahora administrador provincial. Y siempre fue una experiencia absolutamente grata y feliz, de crecimiento, de muchos aprendizajes. Les decía que son plataforma, y qué bueno ese nombre, porque es una plataforma como, yo me imagino como en la NASA, de un cohete que se dispara. Y yo creo que una experiencia apostólica como la del magisterio lo hace caer en cuenta uno de todas sus potencialidades, de todo ese bagaje que tiene, de toda esa creatividad, de todo ese entusiasmo, de toda esa pasión, de toda esa energía que uno lleva adentro, y hay que compartirla, hay que proyectarla hacia los demás. Yo tuve esa fortuna, por ejemplo, en magisterio, de contar con Julio Jiménez como rector, y Julio Jiménez siempre confió en mí, y me confió el ser, por ejemplo, secretario del consejo directivo del colegio, que llamamos después el consejo ejecutivo. Eso fue fundamental para comprender el colegio con una mirada holística, general, y no solamente lo particular de cada caso. Me dio la posibilidad de entregarme a los estudiantes y de quererlos, y eso generó amistades que se conservan hasta ahora. Me confió la posibilidad de ser el director de la Oficina de Fe y Justicia, y desde ahí por primera vez en los colegios de la compañía desarrollar el programa de formación y acción social en todos nuestros colegios. Me dio el respaldo para que pudiese liderar con él y con José Carlos y Guillermo Zapata lo que llamamos el curso taller de formación integral que ya les conté, y eso fue una experiencia novedosa, de manera que el dar ejercicios, el encontrarme con los padres de familia, el hacer presencia en las mesas de diálogo regional por la paz, cuando se estaba hablando inicialmente en el gobierno de Virgilio Barco, ese asunto, eso me abrió el horizonte apostólico y me dinamizó y me hizo apasionar por este mundo de los colegios, porque es un mundo donde se puede hacer muchísimo, en la ciudad, con los padres de familia, con los exalumnos, con los jóvenes, con nuestros colaboradores apostólicos, los profesores. Es decir, ciertamente es una plataforma apostólica gigante. Carlos hablaba de los colegios, cómo se concibieron antes al lado de una residencia, al lado del templo, al lado de la casa de ejercicios, para mostrar todo ese abanico, esa gama amplia de apostolados que tiene la compañía y que son perfectamente pertinentes y válidos. Eso podría decir yo como desde mi experiencia. Claro, surge la pasión, ¿no? Nada grande en el mundo se ha hecho sin pasión, decía Hegel, y yo creo que así es. Carlos, bueno, la experiencia de maestro en una obra plataforma como los colegios.
Mira, yo tengo la misma incertidumbre que expresa Leonardo sobre el futuro. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con universidades como esta que tenemos y que si no se moviliza de una manera muy rápida, pues quedamos atrás? Todas las universidades pueden decir lo mismo, pero es que aquí hay 23.000 alumnos, hay 9.000 profesores. Esto es una cosa monstruosa. Preguntaba yo el año pasado al director de pastoral de aquí, ¿a cuántos alumnos llegamos en un quehacer apostólico pastoral cercano de 21.000 que tenemos aquí? Me dijo, si mucho, a 3.000, si mucho. ¿Y los demás qué? Si entran aquí para tener una orientación espiritual seria hombre, están los profesores, entonces la formación de los profesores, de los laicos que hemos hablado, pues es indescriptiblemente maravillosa. Y nosotros solo no vamos a resolver el problema del futuro que se nos va a plantear, sino con todos los laicos juntos. Y todo ese aspecto sinodal que el Papa ha puesto de podernos reunir de todas clases en forma de asamblea, más que un concilio, es una cosa muy valiosa, porque entre todos saldrá la solución. La sociedad siempre ha podido, el mundo siempre ha podido encontrar respuestas, aún dolorosas, pero respuestas reales a los problemas que se le han planteado. Nosotros seremos capaces de hacerlo, con toda esa ayuda de la gente. Tengamos confianza en nuestro Señor. No, yo creo que has colocado algo elemental y fundamental en este año, es volver a rescatar la figura del maestro y del docente como un elemento protagónico en la formación de estos jóvenes. Yo creo que rescatar esa imagen yo creo que es de las cosas más importantes. Agradecerles a Carlos y a José por este rato tan agradable, por compartirnos las luchas que no han sido pocas y que seguirán siendo muchas por lo que veo. Y que sigamos soñando juntos lo imposible. Muchas gracias por su compañía. Gracias Rodolfo, y gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes que participaron de este encuentro. Muy amables.